Bien, vamos a comenzar. Vamos a presentar hoy un tema que creo que es de completa actualidad. Creo que interesa pues, a muchas personas. Cualquiera seguramente eh, conoce o tiene en su familia o amigos personas a las que este tema le es presente. Y yo creo que vamos a intentar, sobre todo, responder a buscar alternativas a esto que, como digo, es tan frecuente. Vamos a intentar hacer una visión no solo desde el punto de vista de la medicina natural, de la medicina integrativa, sino también desde lo que llamamos la psicología de la conciencia o, o también la medicina integradora, en la que intentamos unir lo físico, lo psicológico, lo energético y los distintos aspectos del ser humano, para dar esa visión global, holística, lo más completa posible. Intentando explicar un poquito, o definir un poquito el tema, bueno, de forma muy sencilla, se podría clasificar este tema como un cuadro de agresividad, de rebeldía, de desórdenes emocionales, de atención continua limitada, de mala conducta respecto a las normas. Bueno, distintos términos cada vez más frecuentes que se suelen añadir al tema de la hiperactividad, que vienen a etiquetar esa reacción hiperkinética en los niños y que, bueno, conocido ya desde hace tiempo, pero que a partir de los años 60 se empezó a tratar con fármacos. Después, esos síntomas, ese diagnóstico, se ha ido aumentando con más síntomas, con más pautas de conducta, de tal forma que se ha ido ampliando el número de personas a las que se supone que tienen o padecen el síndrome de hiperactividad. Eh, Estadísticas, por ejemplo, del año 2001 catalogan como más de 6 millones de niños en Estados Unidos. En España, 1 de cada 20 niños tiene esa etiqueta. Estas son cifras que yo recogí hace más de 7 años. Seguramente hoy día es mucho más frecuente, mucho más numeroso el tema. Una cifra que va aumentando, que se va multiplicando, que se va triplicando en 20 años cada vez más. Lo que está muy claro, lo que es muy más evidente, es que este síndrome, esta alteración, esta patología para algunos, es la primera causa de fracaso escolar. Y esto es un tema muy importante, muy frecuente, porque el fracaso escolar no es solamente que afecte al niño en la época escolar, al adolescente, al joven, sino que luego le va marcando toda la vida. Ya sabemos cómo se depende en nuestra sociedad del tema de los estudios, de un currículum, de un conocimiento para acceder a puestos de trabajo, y luego incluso para cualquier tema de relaciones de tipo social, pues también. Por tanto, cuando el niño fracasa a nivel escolar, es algo que le marca realmente de por vida. En el tema del déficit de atención, algunas características a las que se le asocia son pues, el hecho de no lograr fijar la atención en los detalles, la dificultad para sostener la atención en tareas u otras actividades, el no prestar atención cuando se le habla, el no seguir instrucciones de principio a fin, el perder las cosas. Bueno, síntomas que, como vamos a comentar después, muchos de ellos son muy cuestionables, por lo menos para que se le clasifique a una persona dentro de una alteración de conducta. Vamos a comentar un poquito sobre el tema de las causas. Bueno, dentro de las causas, la primera, o una de las más conocidas, por lo menos dentro del tema biológico, dentro de la medicina convencional, la neurología o la psiquiatría, las causas biológicas, bueno, pues se atribuyen distintas alteraciones a nivel cerebral. Fijaros que yo pongo con interrogante esto, porque el cerebro es un instrumento importantísimo, por supuesto, del que hemos hablado muchas veces, venimos hablando en muchos foros, en muchas reuniones. El cerebro es un órgano que hay que cuidar, por supuesto que sí,
pero hay muchas pautas de conducta a las que no se ha comprobado, incluso con toda la tecnología actual de resonancia, de tomografía, de escáner y demás, no se ha localizado un daño cerebral evidente en esos casos. De hecho, hay muchísimas personas que se les cataloga así y no tienen daño cerebral. Y sin embargo, hay muchas personas que tienen daño cerebral y no tienen, por supuesto, ni temas de hiperactividad ni déficit de atención para nada. Conocemos cada vez más el tema biológico, el tema orgánico, el sistema nervioso, cerebral. Se conocen las distintas zonas cerebrales relacionadas con muchas pautas de conducta. En el caso de la atención, en el caso del aprendizaje, se sabe la importancia que tiene, la implicación que tiene el área prefrontal. Las distintas áreas corticales, pero incluso hoy día se sabe que el cerebro no está aislado, que una zona sola del cerebro no es responsable de una sola función, sino que todo está íntimamente conectado. No solamente entre las distintas áreas de la corteza cerebral, sino el sistema límbico y las partes más antiguas del cerebro. Al final, cualquier percepción, cualquier estímulo, cualquier respuesta de conducta está implicado todo el cerebro. De ahí lo que se llama la plasticidad del cerebro y la ventaja que tiene que exista esa plasticidad cuando hay una lesión y sabemos cómo una parte del cerebro viene a sustituir a otra. Es más conocido en este tema, el aprendizaje, eso, la importancia que tiene el área prefrontal para el tema del razonamiento analítico, el tema de la memoria, el tema de la percepción espacial. Bueno, es, por supuesto, entendido, aceptado y tenido en cuenta, por supuesto. También desde el punto de vista no solamente estructural, sino desde el punto de vista de la química, de la neuroquímica, conocemos cada vez más la importancia de los neurotransmisores cerebrales. El tema de la dopamina, de la serotonina, y conocemos ese funcionamiento, esas vías dopaminérgicas y cómo funcionan en el tema este de la percepción, del movimiento, sobre todo la dopamina, y en el tema de la memoria, del sueño, de los estados emocionales, el tema de la serotonina. Me gusta recordar aquí que desde el punto de vista médico, psiquiátrico o neurológico, el uso de ciertas sustancias, de ciertos fármacos, puede ser de utilidad en muchos casos, por supuesto que sí, pero también hay que recordar que hay sustancias naturales, incluidos alimentos, que favorecen el aporte de estas sustancias y permiten ese equilibrio de forma natural, tanto para prevenir como incluso para resolver multitud de patologías o de alteraciones. La dopamina, la serotonina, como estamos hablando, la noradrenalina, pues todo esto tiene una implicación importante. Recuerdo también que estas sustancias responsables de ciertas actitudes, de ciertos comportamientos, de ciertas pautas físicas, mentales, emocionales, tienen esa implicación con lo psicológico, pero que también lo psicológico es capaz de crear esas sustancias. Cuando nosotros estamos contentos, cuando estamos relajados, cuando tenemos un autocontrol de nuestra persona, somos capaces de modular y de producir esas distintas sustancias. Todo depende del entrenamiento, depende de la capacidad que tengamos para desarrollar y para estimular esa neuroquímica cerebral. El conocimiento de la neuroquímica dio paso también al uso de los fármacos, Ritalin, Concerta y demás, que, insisto, pues hay muchos casos donde puede ser necesario el uso. Sin embargo, es algo que está cada vez más cuestionado. ¿Por qué? Pues porque el mecanismo, el funcionamiento que tiene es similar al uso de las anfetaminas o el uso de la cocaína, que todo el mundo sabe pues, las implicaciones y las consecuencias que eso tiene. Muchas veces incluso los efectos secundarios que producen esos medicamentos son mayores que los síntomas que se quieren corregir. Bueno, a partir del conocimiento de esos neurotransmisores y de esos receptores, pues se justifica el uso de ciertos fármacos, pero como digo, existen sustancias naturales que pueden hacer esa función de forma similar en muchos casos, obviamente. Incluso a nivel psicológico podemos también generar esas sustancias.
Existen las causas biológicas, por un lado, pero también existe otro tipo de causas muy importantes que influyen en este tema del que estamos hablando, de la hiperactividad y del déficit de atención. Causas sociales, de las que vamos a hablar, causas familiares, causas personales. Dentro de esas causas personales están las psicológicas. También dentro de lo que nos puede afectar a nivel personal, la presencia de tóxicos, desde metales pesados, azúcar u otras sustancias también que vamos a comentar, patologías, el tema de la candidiasis, el tema de la intolerancia alimentaria, obviamente influye de forma muy directa en una respuesta, en una reacción, en una alteración del sistema nervioso. Cuando una persona tiene una intolerancia alimentaria, ya sea la que sea, su cuerpo suele reaccionar con problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas de piel. Es decir, el cuerpo está mostrando un rechazo a eso que toma. Muestra signos físicos, pero también muestra signos psicológicos. Y el niño o la persona adulta pues se expresa de forma inquieta, nerviosa, irritable, eh, con rabia, con desazón. Bueno, pues eso, esa intolerancia alimentaria que puede llevar a esos síntomas psicológicos, pues se corregirían esos síntomas si corregimos la intolerancia en este caso. También conocemos cada vez más la importancia que tiene la permeabilidad intestinal. Cuando un intestino es permeable, muchas sustancias de esas tóxicas, desde metales pesados, desde sustancias alergénicas, pasan al torrente sanguíneo, pueden alterar la flora intestinal. Sabemos que la flora intestinal es básico para ese equilibrio intestinal. En el intestino se producen una gran parte de los neurotransmisores cerebrales. La serotonina, por ejemplo, el 80% de la serotonina se produce a nivel intestinal. Sabemos cómo la serotonina tiene que ver con ese estado de relajación. Si no hay serotonina, si no hay producción de serotonina, eso afecta al sistema neurológico y eso al final termina afectando en pautas de conducta. Por tanto, mejorar esa permeabilidad intestinal para evitar el paso de esos tóxicos es muy importante también. El tema de los neurotransmisores que hemos mencionado antes y el tema nutricional. El tema nutricional no solamente para evitar ciertos tóxicos, sino para mejorar la alimentación en todos los sentidos. Luego vamos a hablar de alimentación principalmente. Dentro de las causas sociales, bueno, pues como causa social podríamos hablar de la sociedad en sí misma. Vivimos en una sociedad estresante, una sociedad que se puede calificar de hiperactiva. En otras ocasiones, numerosos autores han hablado de sociedad esquizofrénica, de sociedad autista. Bueno, yo creo que todo se junta al final. El ritmo de vida que tenemos, el tipo de producción, el tipo de convivencia, el tipo de sociedad que hemos creado, en el que todo el mundo va o vamos a la carrera y nos vemos sumergidos ahí en esa vorágine continua, pues al final lo que hemos creado es un tipo de sociedad enfermiza. Una sociedad que al final, bueno, que tiene muchos rasgos. Uno de esos rasgos es la competitividad, bien por el trabajo, bien por los estudios, bien por querer ser más que el otro, ¿no? Por el querer aparentar y tener más. Bueno, pues al final nos mete en ese mundo de la competitividad que al final termina enfermando al individuo y enfermando a la sociedad en conjunto. Hay muchos elementos que contribuyen a eso. Por ejemplo, los medios de comunicación. Todos sabemos cómo los medios de comunicación se alimentan, sobre todo las noticias negativas, las noticias fuertes, las noticias impactantes, pues robos, crímenes, suicidios, accidentes, guerras, enfermedades, muertes. Bueno, muchas impresiones que se transmiten a través de los medios de comunicación, que recibimos todos y que todos somos vulnerables a esa información, a esas impresiones. Cuanto más impresiones negativas recibimos, pues eso al final nos termina afectando. Queramos o no, por muy fuerte que seamos, por muy sabios que seamos, si estamos ahí sometidos a esas impresiones, pues nos afectan.
necesitamos seleccionar esa información, cómo necesitamos seleccionar los medios de comunicación, precisamente para protegernos de ese bombardeo, de esa hiperactividad del entorno y del medio. Los medios de comunicación contribuyen a esa hiperactividad social, pero también el sistema educativo. Un sistema educativo que también se caracteriza por ser estresante. Fijaros que desde pequeñitos los niños, desde los 6 años, se les somete ya a un estrés, a un esfuerzo continuo. Desde pequeñitos el niño se le hace madrugar, salir corriendo para coger el autobús, para desayunar corriendo, para ir a la escuela. En la escuela también se le somete a cada vez a más presión, que si más asignaturas, que si más tareas. Y cuanto más crece el niño, pues más esfuerzo se le exige, ¿no? Al final el niño termina estresado, puede terminar irritado, alterado, de mal humor, gritando, chillando, pataleando, bueno, o aislándose y metiéndose en ese entorno, en ese mundo suyo precisamente. Un sistema educativo que también se puede calificar de enfermizo y de competitivo. Pues eso, queremos cada vez tener más, ser más, para tener más títulos. Bueno, pues por la propia necesidad del sistema social también, ¿verdad? Que exige una serie de cosas. Es verdad que el sistema educativo se intenta mejorar cada vez más, pero todavía hay muchas carencias y todavía se sigue manteniendo un sistema basado en un conocimiento intelectual principalmente, en una acumulación de datos, de información externa y en muchos casos, pues una educación que se convierte en aburrida. Eh, por supuesto que hay muchos profesores, muy buenos profesionales de la educación que hacen lo mejor que pueden, ¿no? Pero a veces el propio sistema no les deja a los propios profesores hacer su propia labor. Eso sin tener en cuenta que hay también el síndrome ese del profesional quemado, ¿no? Aunque sea muy bueno, pero al final el profesor está quemado y hace la tarea pues como la puede hacer, ¿no? Eso también si no nos encontramos con el típico profesor aburrido, que está ahí pues porque no ha podido hacer otra cosa, o porque que no tiene vocación, no tiene otras actitudes, y que aburre pues, a cualquiera, y a sus alumnos principalmente. Entonces, es normal que el niño también pues, se busque otras opciones y se aísle y que se quede mirando a las hormiguitas o al techo o a cualquier sitio, ¿no? Para evadirse de eso. Bueno, el propio ritmo, el propio objeto que tiene el conocimiento o la educación, ese objetivo laboral, pues crea esas condiciones precisamente de las que estamos hablando. Hay causas familiares también en el tema de la hiperactividad. Bueno, pues decimos eso, cómo la sociedad afecta a todos, incluido a los padres y afecta a las familias. Si además, bueno, las dificultades económicas, los conflictos de pareja, problemas personales de los padres, pues, las características de los padres, que pueden ser también impacientes, nerviosos, violentos, exigentes, competitivos, con sus complejos, con sus frustraciones, con su falta de tiempo para hacer las cosas, ¿no? Las tareas, y que todo eso al final se transmite a los niños. Se transmite todo, desde las malas palabras, los gestos, los maltratos, pero también de forma más sutil se transmite pues, la impaciencia o el nerviosismo. El niño capta todo, ¿no? El niño percibe todo, aunque no se le diga, percibe. Y al final el niño termina imitando. Los niños aprenden sobre todo por imitación. Al final, pues imitan e incluso ese estado de hiperactividad que tienen los padres. Dentro de las causas personales podríamos mencionar muchas. El tema del trauma, los traumas del nacimiento afectan, ya sabemos, a nivel físico, a nivel neurológico, pero también afecta a nivel comportamental, a nivel psicológico. El tipo de personalidad. Hay personalidades extrovertidas, obviamente, personas que son más dadas hacia afuera, a gritar, a expresar sus emociones, sus sentimientos, y que pueden, bueno, pues responder de forma externa ante eso que la persona no es capaz de asimilar. Y existe luego ese tipo de personalidad introvertida
que es la que se encierra en sí mismo. Y eso da esos dos tipos de conducta de las que estamos hablando, la hiperactividad o el síndrome de la falta de atención. También las inquietudes personales, ¿no? Que no coinciden con las sociales. Obviamente, en la medida que la persona va creciendo, pues se va encontrando con ese dilema, ¿no? Y eso le va afectando también. La necesidad de evasión de la que estamos mencionando, ¿no? Que tiene el niño en la escuela, pero también el adulto, muchas veces, ante un mundo cada vez más incierto o más hostil, pues las personas se intentan evadir y eso da esos cuadros de autismo, de Asperger, bueno, pues que son muy conocidos desde hace mucho tiempo y que, bueno, pues que responden también a alteraciones, que son alteraciones de alguna forma de la conducta. Esa necesidad de desconectarse, que muchas veces tenemos y que se expresa pues, de esa forma. También contribuye a esas respuestas pues, la falta de entrenamiento mental. Claro, si el niño no tiene una capacidad para asimilar la información, para seleccionar la información, los estímulos, para transformar las impresiones que nos llegan, el niño, el adulto, pues al final se ve saboteado, se ve saturado de información. El sistema neurológico, el sistema cerebral, es como un ordenador, como cualquier otra máquina. Y todos sabemos como una máquina, un ordenador, si le saturamos mucho con información, con datos, pues un móvil, por ejemplo, pues al final ese móvil se ve saturado y no funciona, o el ordenador no funciona. Pues lo mismo ocurre con nuestro cerebro, al final se bloquea. De ahí la importancia que tiene el seleccionar esa información, esos estímulos, que nos llegan a nivel sensorial, a nivel cortical. Estímulos, por ejemplo, que reciben los niños hoy día a través de los ordenadores, las tablets, los videojuegos, los televisores, y que suponen un auténtico problema cada vez mayor, ya no solamente por la saturación y por el bloqueo a nivel neurológico, sino también sabemos por la adicción que todo eso crea, y que está resultando un problema ya no solamente de hiperactividad y de déficit de atención, sino de adicción en muchos casos. Dentro de los elementos tóxicos, antes hablábamos de los metales pesados, el plomo, el mercurio, bueno, otras muchas sustancias que están en el ambiente, la contaminación ambiental, el aire incluso está contaminado. Sabemos cómo la contaminación del aire es responsable de la mayor parte de las enfermedades de tipo respiratorio, muchísimas muertes, o la mayor parte de las muertes tienen que ver precisamente con la contaminación del aire. También la contaminación de los alimentos, del agua, pues influye de forma muy directa. Eso que decíamos antes de la permeabilidad intestinal, que al final esos tóxicos pasan a la sangre, llegan al corazón, llegan al sistema neurológico, llegan a todos los sistemas, al sistema inmunológico, creando todo tipo de patologías. Dentro de estos tóxicos, a mí me gusta mucho hablar aquí en este tema de un tipo de aditivos muy conocido, por lo menos muy usado por un gran número de personas, que es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es esa sustancia, es ese potenciador del sabor que se añade a las chuches, que se añade pues, a las patatas, estas tipo chip que se consumen y que lo que hacen es que enganchan. El glutamato monosódico es un neurotóxico que crea adicción y muchísimos niños están enganchados, niños y adultos están enganchados a esa sustancia. Para mí es una sustancia que debería estar prohibida totalmente y sin embargo pues está ahí, al alcance, a merced de cualquier niño que se la compra, o si no se lo compran los padres o se lo compran los abuelos. Un neurotóxico, un excitador neurológico que, bueno, pues si se consume todos los días, pues ese niño está hiperactivo todos los días, obviamente. Yo tengo experiencias y casos de ver personas consumir chuches y de forma inmediata ver unas conductas de hiperactividad y de impulsividad totalmente terribles, brutales. Yo creo que eso es algo fácil de observar. Cualquier persona lo puede observar, se puede observar a sí mismo, basta poner en práctica la autoobservación para darse cuenta de esto, una autoobservación sencilla. De igual forma, con cualquier tóxico, con la autoobservación, podríamos darnos cuenta
de cómo influyen ciertos alimentos o ciertas sustancias en nosotros, no solamente a nivel físico, biológico, como decía antes, sino a nivel psicológico, en nuestra conducta, en nuestras respuestas. ¿eh? La autoobservación es una técnica muy importante del crecimiento personal, del autoconocimiento. Es la mejor técnica de diagnóstico, porque nadie mejor que uno es el que sabe cuando uno le afecta una cosa y de qué forma uno le afecta. Es una técnica que forma parte de eso que llamamos la psicología de la conciencia y, por tanto, es una técnica a desarrollar, que tiene muchísimos niveles y que nos permite ver desde lo más sutil hasta lo más evidente. Bueno, en este caso estamos hablando de una respuesta muy evidente, la respuesta producida por el glutamato monosódico. También hay otras sustancias que suelen producir respuestas de intolerancia o a veces conductual, el tema del gluten. No solamente las personas que padecen celiaquía, sino muchas personas que tienen intolerancia al trigo o sensibilidad al gluten, pueden mostrar signos de respuesta no solo física, digestiva, sino incluso psicológica. En realidad, cualquier sustancia alergénica nos puede dar esas pautas. Basta eliminar de nuestra dieta ese alimento que nos produce esa respuesta de intolerancia y veremos mejorado de forma intensa nuestra respuesta, nuestra conducta, nuestro estado, nuestro sistema nervioso. Una sustancia que es también muy frecuente y que también debería estar prohibida es el azúcar. El azúcar que lo encontramos en muchísimos alimentos, en muchísimas bebidas, que se promociona, pues se consume de forma brutal, masiva. Y cualquier persona se puede observar o puede observar a sus niños como cuando consumen azúcar, los niños se excitan de una forma evidente. Debemos intentar reducir o suprimir el consumo de azúcar blanco, porque también es otro neurotóxico, bueno, aparte de que ya sabemos que el exceso de azúcar altera el metabolismo, el sistema endocrino, y al final la persona pues, termina con diabetes. Quiero decir, es un tema realmente grave. También influye en este tema del funcionamiento neurológico y conductual el tema de las grasas. Luego vamos a hablar del tema de las grasas, que es un tema que creo que os interesa mucho porque a nivel profesional tiene muchísimas aplicaciones. Pero siguiendo un poquito con el tema de los nutrientes, hay que insistir en esto, en que la falta de nutrientes, ya no solamente el aporte de toxinas, sino la falta de nutrientes en general, puede producir un desequilibrio conductual importante. La falta de proteína, de hidratos de carbono, de vitaminas, de minerales, de grasas, pues hace que nuestro cuerpo no pueda funcionar de la forma más correcta a todos los niveles, como digo, físico y psicológico. Un tema muy frecuente que tiene implicaciones en la edad escolar, en cualquier persona, no necesariamente en personas con hiperactividad o déficit de atención, sino en cualquier niño, es el tema del desayuno, de la falta de desayuno o el desayuno escaso. Bien sea porque no hay tiempo, porque el niño se levanta tarde, o porque los padres no quieren o no pueden preparar el desayuno, muchos niños van a la escuela sin desayunar. Claro, si al tiempo que pasa desde que uno se acuesta hasta que se levanta ya es mucho tiempo, hasta luego el tiempo que puede el niño tomar algo a media mañana, eso sí no es una bollería industrial llena de azúcar, pues pasa mucho tiempo. Y es normal que el cuerpo note esa falta. ¿Y cómo la nota? Pues con una falta de energía, con cansancio, con dificultad para concentrarse, para mantener la atención, con estímulo, con motivación. Claro, y el niño o se irrita en la escuela, se altera, o el niño se aísla porque no puede, se bloquea. Entonces, bueno, es muy importante el desayuno. Ya sabemos, ya se ha dicho muchas veces en el área de la medicina natural, que el desayuno es la primera, o debería ser la primera, la mejor parte, la más abundante, incluso de la alimentación del día. Debemos desayunar correctamente, como debemos comer correctamente, cenar, tomar algo a media mañana, a media tarde, es decir, mantener un equilibrio de proteínas, de hidratos, el tiempo suficiente para que no haya bajones, para que no haya picos.
esos picos que producen pues, esa falta de energía y de vitalidad. Bueno, se conoce la importancia que tienen muchos nutrientes, he puesto algunos de ellos, pero son muchos que forman parte de toda una alimentación equilibrada que debemos intentar mantener. Centrándonos un poquito en el tema de las grasas, sabemos que hay diferentes tipos de grasas. Las grasas saturadas, que la forman pues, lo frito, la bollería, la industrial, la carne, la leche, los quesos. Las grasas trans, el elemento más representativo es la margarina, que ya sabemos que en muchos casos es tóxica, que causa de colesterol, que muchas veces es un proceso muy químico, muy industrial, y que por supuesto hay que evitar ese tipo de grasa saturada lo mayor posible. Luego existen las grasas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas son, por ejemplo, el aceite de oliva, que en España no falta o no debería faltar. Es el omega 9. Digo, no debería faltar, aunque muchas personas sustituyen el aceite de oliva por aceite de girasol. Es una cuestión muchas veces de precio, de economía, que yo entiendo, pero sustituir eso es privarnos del aporte de un ácido graso importante, como es el omega 9, que tiene funciones cardioprotectoras, que es importante a muchos niveles, y que en realidad no hay tanta diferencia de precio, no debería haber tanta diferencia de precio. También existen las grasas poliinsaturadas, el omega 6. Una de las fuentes más conocidas es el aceite de girasol. El aceite de girasol, bueno, hay un consumo excesivo de aceite de girasol en la bollería industrial o esas personas que sustituyen el aceite de oliva por el aceite de girasol. El aceite de girasol es omega 6 y el omega 6 tiene funciones también muy importantes. El problema es que cuando hay un exceso de omega 6 se produce un exceso de ácido araquidónico, que es una de las causas del proceso inflamatorio, y que, vamos a ver, sabemos que el proceso inflamatorio, pues a su vez es uno de los elementos más dañinos en cualquier patología, respiratoria, intestinal, inmunológica, en cualquier elemento, que debemos intentar evitar el proceso inflamatorio, o por lo menos modular. Luego están los omega 3. Los omega 3 hay fuentes de origen vegetal, como el aceite de lino, y fuentes de origen animal, que es el aceite de pescado, y que es también la fuente a su vez de dos partes del omega 3, que es el DHA y el EPA. Normalmente hay un déficit de omega 3 por dos razones. Una es porque no se toma el suficiente aceite de pescado, y otro es porque hay un exceso de omega 6 que desequilibra el equilibrio, el omega 3. Estas dos partes, el DHA y el EPA, son muy importantes a nivel celular. De hecho, en la membrana celular, en una membrana lipídica, formada por grasa, principalmente por esa sustancia. Una sustancia que tiene que tener una permeabilidad, en este caso, una permeabilidad que permita que salgan las sustancias de desecho del interior de la célula, que se forman normalmente en cualquier proceso biológico, y que puedan entrar los nutrientes y el oxígeno al interior de la célula. Cuando la sustancia es impermeable, y normalmente suele ser impermeable por la mala calidad de las grasas, pues al final no se produce ese trasvase de sustancias. Y al final la célula pues, se intoxica, se envejece y se muere. Y por eso se producen muchos procesos neurodegenerativos, no solamente en la juventud, sino sobre todo cuando ya uno es mayor. El tema del Alzheimer, del que hemos hablado en muchas ocasiones, pues tiene como una de las causas este asunto. Esa parte del omega 3 llamada DHA es importantísimo en todo el desarrollo cerebral. Es importantísimo para establecer las conexiones neuronales, para favorecer esa permeabilidad neuronal que decimos, y evitar ese paso de sustancias tóxicas, como el azúcar, o permitir el paso de sustancias positivas. Otra característica que tiene el DHA es que previene la toxicidad. Tiene un factor de neuroprotección, se llama el NPD1, evita eso, que pasen sustancias pues, como el glutamato u otras sustancias que hemos mencionado. También previene y reduce la toxicidad del estrés, un estrés producido por la vida común, cotidiana, esos glucocorticoides que se producen en momentos de estrés, o por el consumo de ciertos fármacos también. Los omegas son importantes en todo el proceso de la vida, desde el nacimiento, bueno, desde antes del nacimiento, en la época fetal, es importante el aporte de
de DHA en este caso. Están establecidas las dosis de DHA durante el embarazo, 400-500 miligramos en el primer y segundo trimestre y 801 gramos en el tercer trimestre, precisamente para ayudar a ese desarrollo cerebral y neurológico del niño. Cuando el niño nace, es importante también seguir que la madre siga tomando DHA para ella, para prevenir la depresión postparto y para los niños, al niño cuando es amamantado. Si no es amamantado, el niño también debe tomar el DHA. En este caso, todo, claro está, en este caso, por supuesto, todo en un suplemento, porque no en pescado. Ya sabemos que el pescado pues, no se recomienda en la época del embarazo. Y los niños pequeños, pues tampoco los niños pequeños toman pescado. Aparte que para tomar esas concentraciones de DHA, en este caso, deberíamos tomar muchísimo pescado, lo cual sería imposible. Gracias a que tenemos unos suplementos que permiten ese aporte. A partir de los 6 años es cuando se puede diagnosticar a un niño con un tema de hiperactividad o déficit de atención y en ese caso, si se le detecta, pues la dosis recomendable es de 1 gramo al día hasta los 12 años y 2 gramos al día a partir de 12 años. Con el DHA conseguimos equilibrar ese estado de excitación que el niño tiene, porque es como el alimento del cerebro que necesita y que bueno, ese cerebro, ese niño está activado precisamente porque le falta eso. Hay unos estudios muy concretos sobre las dosis y, bueno, ya sabéis, el producto que recomendamos tanto para el embarazo como para en los niños y adultos es el NUA DHA en formato de 400, 500 como dosis nutricional o de 1 gramo en dosis terapéutica. Con eso suele ser suficiente en muchos casos, pero en otros casos el nivel de hiperactividad o de déficit de atención es bastante agudo y es por lo que muchos padres muchas veces se ven abocados al uso de fármacos. Bueno, para los padres que no quieren consumir, no quieren dar fármacos a los niños o que se puede evitar, o que se debe intentar evitar, existe esta fórmula que como conocéis ya, que es el NUA Equicenter. Es una fórmula a base de la copa ammonium, que es una planta de origen ayurvédico, de la medicina ayurvédica, que tiene más de 2000 años de práctica clínica, con multitud de estudios para favorecer la memoria, la concentración, la atención, que incluso hay estudios sobre la hiperactividad comprobados. También los principios activos del té verde, la Camellia sinensis, que contiene la cafeína, y la L-teanina propia del té verde, que ayuda a mantener ese puntito de equilibrio, favorece la concentración, la memoria, la atención, que muchas veces se necesita, pero sin pasarse de la raya, sino de una forma equilibrada. Luego también contiene la vitamina C, el grupo B, la vitamina D, el hierro, el zinc, es decir, todos los nutrientes que se ha visto que son importantes a nivel de la hiperactividad, o por lo menos que hay carencia cuando hay hiperactividad y déficit de atención. Hay una información muy precisa que os puedo pasar, si estáis interesados en esto. Este producto favorece, mejora el funcionamiento de los neurotransmisores, de la serotonina, de la dopamina, de la acetilcolina, del GABA, disminuye los niveles de cortisol, estimula incluso, favorece la producción de las ondas alfa, todo eso que nuestro sistema neurológico necesita para estar ahí bien, en una palabra, concentrado y relajado. Bueno, además de eso, por supuesto, existen otras terapias y otras muchas cosas que favorecen el tema el equilibrio o la mejora de este tema del que estamos hablando. La fitoterapia, bueno, pues sabemos que hay plantas relajantes que ayudan a ello, la oligoterapia, la terapia floral ayuda a nivel comportamental, la alimentación, por ejemplo, también desde las algas, bueno, ciertos alimentos proteicos, técnicas ancestrales también se han utilizado y se utilizan para mejorar el equilibrio del sistema nervioso, la acupuntura, la osteopatía craneal, bueno, muchas cositas que pueden ayudar a recuperar ese nivel. El café, hay algunos autores que mencionan la importancia del café, bueno, de la vitamina B ya hemos hablado.
Y hoy también yo os quería hablar de las pautas psicológicas. Bueno, hay muchas pautas importantes que podemos aplicar a cualquier niño en la edad escolar y a cualquier adulto para favorecer el equilibrio nervioso o para favorecer el tema de los estudios. Por un lado, aprender a gestionar la frustración. Es un tema que hemos hablado muchas veces. Vivimos continuamente deseando y la mayor parte de las ocasiones no se cumplen, a pesar de que muchos niños hoy día en nuestra sociedad, los papás intenten darle todo lo que el niño pide y no pida, se lo dan, pero aún así al final surge la frustración y la frustración crea respuestas conductuales de depresión o de agresión, de violencia. Debemos aprender, por tanto, aprender a controlar el deseo. También debemos aprender a concentrarnos, a centrarnos. La técnica de la concentración supone un conocimiento de nuestra mente, un trabajo sobre nuestra mente para saber centrarnos y ayudarnos a aplicarlo en cualquier momento, en los estudios, en el día a día, al escuchar, al hablar, cualquier momento. Aprender a motivarse es un tema que yo creo que afecta mucho a nivel escolar. Obviamente, si no tienes una motivación, no tienes unas inquietudes, tienes anhelos, pues es difícil concentrarse, es difícil ponerse a estudiar. Y el niño pues no presta atención, el niño fracasa y cuanto más fracasa, pues más se desmotiva. Y al final entramos en ese bucle donde pues, puede terminar en el fracaso escolar del que hemos hablado. Hay muchas técnicas, muchas cosas que se desarrollan en la psicología, en la educación, la comprensión lectora, por ejemplo, es importante. El aprender a escuchar es muy importante, no solamente para los niños, sino también para los adultos. El desarrollo de la memoria, algo que debemos hacerlo siempre y no dejar que nuestra memoria se deteriore por la falta de uso. Desarrollar esa parte emotiva, la motivación del que decimos importante, y desarrollar hábitos regulares de estudio, de disciplina, que, bueno, pues obviamente si los padres no tienen costumbre de estudiar, pues poco se lo pueden transmitir a los hijos, pero es interesante crear esa disciplina, sobre todo para no convertir el estudio en un esfuerzo, en un sacrificio, en algo que va en contra de lo que los estudios deberían ser, ¿no? Que debería ser algo motivante. Por supuesto, debemos evitar reducir el uso de estímulos, los televisores, ordenadores, móviles, todo eso que satura nuestro cerebro y que al final muchas veces hace perder el tiempo también. Aprender a relajarnos desde niños pequeñitos. Es importante educar a los niños en la relajación física, pero también en la relajación mental y en la relajación emocional, algo que enseñamos en los distintos cursos que hacemos de psicología de la conciencia o de medicina integradora, y que permiten precisamente que el niño tenga ese control de su cuerpo, de su mente y de sus emociones. El niño y el adulto, porque lo que mencionábamos antes, no solamente hay niños hiperactivos, hay adultos hiperactivos. Debemos también pues, educarnos emocionalmente. La educación emocional forma parte de ese desarrollo, no solamente un desarrollo, una educación intelectual, sino también una educación emocional que ya se aplica en muchos lugares. Nosotros hablamos de educación para la conciencia, o desde la conciencia y para la conciencia. Sería un nivel mayor que la solo educación emocional, aunque todavía la educación emocional en nuestro país no ha llegado, pero nosotros hablamos de una educación todavía a unos niveles muchísimo mayores. Aprender a transformar las impresiones. Esto es fundamental en un mundo en el que vivimos rodeado eso, de cosas, de impresiones constantes, para gestionar todo eso que nos llega y no alterarnos, no dañar esa parte. Aprender a meditar es otra de las técnicas que enseñamos en nuestros cursos. La meditación no es una técnica solo para monjes o solamente para personas espirituales o religiosas. La meditación se ha demostrado en muchas pruebas científicas cómo mejora la salud a nivel físico, a nivel biológico, sobre todo a nivel neuronal, cómo mejora la calidad de las áreas cerebrales, cómo mejora las conexiones neuronales, cómo mejora esos neurotransmisores, la producción de esos neurotransmisores, cómo mejora esa capacidad de respuesta ante las impresiones,
Es decir, la meditación es una técnica 100% terapéutica, de aplicación para cualquier persona. Y por supuesto también hace falta una colaboración entre los padres, la escuela, los médicos, todo el sistema social para resolver este tema. Yo sé que muchos padres muchas veces se ven agobiados, se ven saturados cuando se encuentran con un tema como este, cuando al niño de pronto le diagnostican hiperactividad, déficit de atención o cualquier otra alteración. Muchos padres se ven ya súper saturados. Si ya estamos saturados de por sí, cuando al niño se le presenta ese problema, al padre se le presenta ese problema con los hijos, pues, pues muchas veces faltan medios y faltan bueno, capacidad, ¿no? Por mucho que se quiera, incluso por mucha preparación que uno a nivel personal tenga, si uno no tiene la ayuda de otros, el equipo, el grupo, el profesional que le pueda ayudar o acompañar, pues resulta muy difícil situaciones como esta. Por supuesto, hace falta esa transformación social de la que tantas veces hemos hablado para cambiar todo ese sistema. Bueno, esto es un poquito lo que queríamos comentaros hoy. No sé si tenéis si queréis que comentemos algo ahora, pues podemos